Con motivo del centenario de nuestra amada iglesia, la Primera Bautista de Rivas, queremos saludarles en el amor de Jesucristo, deseando que las bendiciones del Señor sobreabunden en cada uno de nosotros. En este momento, en esta ocasión, queremos compartir algo relacionado siempre con la historia, pero podríamos decir, con la historia de nuestra iglesia, podríamos decir en una etapa más reciente y que, por cierto, nos ha tocado a otros protagonistas, pues, hacer la tarea que el Señor le encargó a nuestros antepasados. Los otros 50, diríamos nosotros, de la Primera Iglesia Bautista de Rivas. Muy distinguido amigo Teófilo, en el primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Estamos haciendo referencia a un versículo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, en la versión Biblia para Todos, lenguaje actual. Los primeros 50 años de la historia de la Primera Iglesia Bautista de Rivas, 1922-1972, fue escrita de manera cuidadosa por nuestro amado y recordado hermano pastor, el máster y reverendo Amadeo Albuquerque Lara, en ocasión de la boda de oro de la obra bautista en la ciudad de Rivas, en la ciudad de los Mangos. Esto fue el 6 de mayo de 1972. El tiempo ha transcurrido de manera vertiginosa y ahora, al escribir y al arribar al primer centenario, se hace necesario consignar algunos acontecimientos relevantes de la segunda etapa de este período de la primera iglesia protestante en el sur de Nicaragua, respaldada por la fuerza del Espíritu Santo y el acompañamiento de la madre, entre comillas, la primera iglesia bautista de Managua, pionera de la obra bautista en el Pacífico de Nicaragua, 1917. Se suele usar esa expresión de la madre porque son aquellas iglesias que se encargan y trabajan por organizar nuevas iglesias en distintos lugares, en distintos puntos geográficos del país. Y en el caso particular de nuestra iglesia en Rivas, fue la primera iglesia bautista de Managua, que fue fundada y organizada en 1917, la que mandó y la que promovió todos aquellos medios, recursos para que se estableciera aquí en Rivas una obra bautista. Y por cierto que 5 años más tarde de haberse establecido la primera iglesia bautista de Managua, pues se estableció su hija, la primera iglesia bautista de Rivas, la primera, como dije anteriormente, iglesia protestante en el sur de Nicaragua. Quisiera expresar con muchos detalles todo el acontecer de nuestra amada iglesia. Sin embargo,
sin la intención de ser triunfalista, procuraré dar testimonio de lo que el Señor de la historia, en su profundo amor y su inmensa misericordia, nos ha permitido realizar con una de las iglesias, como una de las iglesias fundadoras de la Convención Bautista de Nicaragua, teniendo conciencia de que siervos inútiles somos. Lo dice San Lucas 17:10b. De esta segunda cincuentena, al ser atrapado por el Señor desde mis años mozos, entrenado como obrero voluntario durante 2 períodos de 2 años cada uno, y confirmado como pastor por un período de 42 años, con la venia y el aval de la iglesia que me vio nacer. Sin embargo, procurando ser justo, objetivo y franco, debo reconocer el valioso legado que nos dejaron esa pléyade de siervos del Señor, como el reverendo Enrique Aquino, el reverendo Pastor Pérez Páez, el reverendo Carlos Rojas, el pastor Emilio Areas, el reverendo Amadeo Albuquerque, acompañado de 2 seminaristas, Marcos Cruz y Francisco Juárez, el hermano Pedro Alfonso Ortiz Vallejos, el pastor Miguel Ángel García, el profesor Carlos Villagra Morales, obrero voluntario, el pastor Francisco N. Fuente, reverendo Roger Zavala Báez, profesor Carlos Manuel Villagra Morales, obrero voluntario, reverendo Carlos Manuel Villagra Morales, desde 1980 hasta nuestros días, para la honra y la gloria del Señor. En estos 100 años de existencia de la primera iglesia bautista de Rivas, ha tenido 8 pastores de tiempo completo. Los demás han sido interinos. Por eso alabamos al Señor. En su larga trayectoria de 100 años, la primera iglesia bautista de Rivas ha procurado ser consecuente con los 3 ejes fundamentales del ministerio de Jesús, como son la educación, la predicación y la sanidad, como lo refleja Mateo 4:23 y Mateo 9:35. Esto se hace realidad a través de la tarea evangelizadora, que es permanente y persistente, porque por medio de esa labor que nos encargó el Señor de la mies, la iglesia educa, predica y sana. Los bautistas ribenses, militantes y confesantes, y en algunos casos ortodoxos, pero no fanáticos ni fundamentalistas, frente a la amenaza de un ecumenismo barato, de un sincretismo religioso aberrante y un analfabetismo bíblico alarmante, procuramos, con la ayuda del Señor, conservar nuestra identidad y la sana doctrina que debe caracterizar a una iglesia bíblica, profética y carismática. Ante una sociedad que está siendo arrastrada por la cultura de la posmodernidad, que se caracteriza por el hedonismo, es decir, el placer mundano, el individualismo y el narcisismo, ese amor excesivo y enfermizo de sí mismo, procuramos, con el poder de la palabra y la asistencia del Espíritu Santo, continuar evangelizando desde el Monte de la Calavera,
porque he ahí precisamente el escenario donde se consuma el amor y la redención de la humanidad pecadora. Por razones didácticas, me ha parecido bien dividir en 5 períodos de una década cada uno, teniendo como protagonistas en los diferentes escenarios pastores, líderes, diáconos, diaconisas, secretarios, tesoreros, vocales, comisiones de trabajo, sociedades como la de jóvenes, niños, mujeres, caballeros, maestros de escuela dominical y membresía en general. José Comblan dijo, para entrar en la historia es preciso conocerla. Y esto es algo que debemos tener presentes y que desgraciadamente, lamentablemente, muchas iglesias han descuidado. Es decir, no han registrado, no tienen un registro, no tienen un registro histórico de todos los distintos acontecimientos, actividades, tareas y demás, sino que todo se ha hecho así, de una manera, diríamos, muy improvisada, muy artesanal. Sin embargo, estamos tratando de conservar todos esos vetustos libros que huelen ya a viejos, pero que registran grandes acontecimientos y momentos muy bonitos, momentos muy importantes de la obra del Señor. Somos testigos, algunos de nosotros, que prácticamente nacimos en las bancas de la iglesia, porque nuestros primeros padres nos enseñaron el camino y nunca nos obligaron, sino que fue suficiente el ejemplo para que nosotros pudiéramos permanecer. Y gracias al Señor por esa lección, por esa escuela que recibimos y que también nos ha permitido haber abrazado el ministerio cristiano hasta el día de hoy, tratando siempre de ser consecuente con lo que la palabra del Señor nos enseña y tratando también de enseñar a la iglesia, de predicar el auténtico mensaje de las Sagradas Escrituras. Hacemos ese esfuerzo y esperamos que el Señor nos siga ayudando de una manera muy enérgica y muy decidida. En la segunda parte de la década de los 70, que es cuando ya entramos en el otro período, es decir, en el período de la otra cincuentena, digo segunda parte, porque la primera ya fue abordada, como les decía anteriormente, por el reverendo Amadeo Albuquerque Lara, quien escribió la sinopsis histórica de los 50 años de labor misionera de la primera Iglesia Bautista de Rivas el 6 de mayo de 1972. Ahora nos toca a nosotros registrar la obra hasta el 6 de mayo de 2022. La década de los 70, que se inició con una calma relativa, al poco tiempo fue interrumpida por un fuerte sismo que se produjo el 22 de diciembre de 1972. Este fenómeno telúrico alteró la situación económica, política y social de nuestro país, provocando un desplazamiento de miles de damnificados a los diferentes departamentos del país. Esto trajo como consecuencia que algunas iglesias proporcionaran albergue a algunas familias que perdieron sus bienes en la ciudad capital. Nuestra iglesia no fue la excepción, pues en las instalaciones de nuestro templo se le dio refugio a la familia de un estimado pastor bautista, quien perdió todos sus enseres con el sismo que se produjo en la capital.
Esto provocó un incremento en la asistencia de los servicios religiosos. En un ambiente de mucha tristeza y de gran tensión, logramos celebrar el programa, diríamos, desde mucho tiempo, el programa de Navidad, el programa de Nochebuena, una actividad especial que se realiza desde muchas décadas en la primera iglesia bautista de Rivas. Al asumir el pastorado de nuestra iglesia, el hermano Miguel Ángel García, iniciando esta década, es decir, de 1972, gozó del acompañamiento del reverendo Albuquerque, quien por motivos personales residía con su familia en la ciudad de Rivas. Esto contribuyó significativamente a que nuestro hermano Miguel desarrollara una labor pastoral estable y eficiente después de un periodo de 4 años con pastores interinos, por cierto, muy dinámicos y bendecidos. Durante el ejercicio pastoral de nuestro hermano Miguel se tomaron algunos acuerdos importantes y también se dieron ciertos acontecimientos que a continuación señalamos. Solamente vamos a mencionar la celebración de los 50 años, es decir, bodas de oro de la primera iglesia bautista de Rivas, el 6 de mayo de 1972. Y fue cuando el hermano Amadeo se ofreció para elaborar esa sinopsis histórica de la cual ya me he referido en otras intervenciones de nuestra obra bautista en Rivas. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar hasta este momento con tu santa compañía, con tu santa dirección, con tu santa protección. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que iniciaron la tarea, por todos los que la han continuado hasta hoy y por los que nos has permitido también, nos has dado el privilegio de ser servidores tuyos en el ministerio de la obra cristiana. Muchas gracias, Padre, porque en medio de todas las circunstancias, en medio de todos los tiempos, tu obra ha caminado, ha avanzado. Y te rogamos, Señor, que mientras tú nos tengas sobre esta tierra, nos des las fuerzas, la energía, el ánimo, la vida, la salud, para seguir proclamando el mensaje glorioso y precioso del Evangelio del Reino de Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.